Hola, buen día. Espero que se encuentren bien. Mi nombre es Juan Sebastián Camacho. Estoy estudiando Ingeniería de Alimentos en la ciudad de Tuitama de la UNAD. Eh, estoy, este es un trabajo para la materia de balance y materia de energía, fase 5. Y en esta actividad nos piden desarrollar dos problemas de balance. Uno es con cambio químico y el otro es sin cambio químico. Para lo siguiente veremos entonces que el primer problema es dice que una industria procesa 2000 kilogramos día de naranja que contiene el 15% de sólidos. La naranja se introduce en un proceso de extracción a 20 grados centígrados en donde se obtiene de una parte de jugo que contiene el 12% de sólidos que salen a 25 grados centígrados y una cáscara con el 17,5% de sólidos a 25 grados centígrados. La cáscara se lleva a una segunda etapa de extracción en donde se obtiene un líquido que contiene el 12% de sólidos a 15 grados centígrados y pulpa con el 25% de sólidos a 25 grados centígrados. La pulpa obtenida se somete a una deshidratación hasta obtener 30,8 kilogramos de pulpa a 70 grados centígrados con el 10% de humedad. La deshidratación se realiza en un evaporador a 250 kilopascales y se utiliza vapor a 1000 kilopascales que sale a la misma temperatura de la pulpa deshidratada. El líquido se lleva a una evaporación a 143,3 kilopascales y se tiene pérdidas del 3%, donde se obtiene una melaza con el 72%. Nos piden calcular la cantidad de jugo, cantidad de melaza y pulpa deshidratada que se obtiene, calcular la masa de vapor utilizada para la deshidratación y el calor total requerido en la evaporación. Como datos nos dan calor específico de la pulpa, calor específico del vapor y calor específico del líquido. Para el proceso de extracción, en nuestro diagrama de flujo tenemos que entran 2000 kilos de naranja a 20 grados centígrados con el 15% de sólidos y al extractor y salen por un lado pulpa a 25 grados centígrados y 12% de sólidos y por otro lado cáscara a 25 grados centígrados con el 17,5% de sólidos. Entonces tenemos de datos tenemos flujo de la naranja que son 2000 kilogramos, sólidos de la naranja que son 0,15, sólidos del jugo que son 0,12 o el 12% y sólidos de la cáscara que son el 17,5%. Entonces el flujo de la naranja es igual al jugo más la cáscara, o sea 2000 kilogramos. El flujo de la naranja por los sólidos de la naranja son igual al jugo por los sólidos del jugo más la cáscara por los sólidos de la cáscara, y ese nos da 300. Entonces tenemos que despejarse, o sea la cáscara, tenemos 300. Estos 300 nos salen de multiplicar 2000, que es el flujo de la naranja, por 0,15, que son los sólidos de la naranja. Entonces nos da 300 y esta igualdad nos tiene que dar los mismos 300. Entonces decimos que la cáscara al despejarla tenemos que 300 nos da 300 menos 0,12% de los sólidos de jugo sobre 0,175 sólidos de las cáscaras. Al despejar en esta fórmula la cáscara, tenemos que la cáscara es igual al flujo de la naranja menos el jugo, entonces 2000 menos J. Reemplazando los valores de la cáscara, tenemos que 2000 menos el jugo es igual a 300
menos 0,175 menos 0,12% del jugo o 12% del jugo sobre 0,175 o 17,5% de sólidos de la cáscara. Al realizar los cálculos obtenemos acá 300 dividido en 0,175 nos da 1714,28 menos esto y en esto nos da 0,685 de jugo. Entonces al realizar entonces como les decía, obtenemos de J menos 0,685 J 0,314, suponiendo que J sea 1 nos da 0,685. 1 menos 0,685 es igual a 0,314. Despejamos J, lo dejamos a un lado, como se está multiplicando pasa a dividir, entonces obtenemos esto. Al realizar los cálculos obtenemos 909,90 kilogramos igual al jugo, a la cantidad de jugo. Entonces al reemplazar el valor de jugo en nuestra ecuación inicial obtenemos que 2000 es igual a 909,90 más la cáscara. Entonces la cáscara es igual a 2000 menos 909,09 y la cáscara vendría siendo 1090,1, que es la cantidad de cáscara. Para el segundo proceso tomamos la cáscara, que serían 1090,1. La concentración de esta cáscara sería 0,175 al 17,5%. La concentración de los líquidos, que sería XL, sería 0,12 y la concentración de la pulpa sería 0,25. Entonces al hallar el flujo de la cáscara en el segundo proceso, tenemos que el flujo es igual a L, o sea el líquido, más la pulpa, que es igual a 1090,1. La cáscara más el flujo de la cáscara más los sólidos de la cáscara son igual al líquido más los sólidos del líquido más la pulpa por los sólidos de la pulpa, que sería igual a 190,7. Eso lo obtenemos de multiplicar 1090,1 por la concentración de la cáscara, o sea 0,175. La pulpa sería 190,7 menos 0,12% de los sólidos de la cáscara de la concentración del líquido sobre la concentración de la pulpa, que sería 0,25. Al realizar los cálculos obtenemos que la pulpa es igual a 1090,1 menos el líquido. Reemplazando los valores de P, tenemos que 1090,1 menos L menos el líquido es igual a 190,7 sobre 0,25 menos 0,12 L sobre 0,25. Al realizar los cálculos de estos obtenemos que 190,7 dividido en 0,25 tenemos 762,8 menos 0,48, que es el total de realizar esta operación, 0,48 J. Perdón, ahí no sería J, sería L.
1090,1 menos, bueno, despejamos L, entonces tenemos que de los 1090,1 menos 762,8 igual a líquido menos 0,48 de líquido. Realizando la operación obtenemos este valor 327,3 igual a esto que se supone que es 1 menos 0,48 nos da 0,52 L. Al despejar L obtenemos el líquido de la segunda etapa, que sería 629,48. Entonces para la cáscara igual al líquido más la pulpa es igual a 1090,1, ¿verdad? Entonces despejamos la pulpa y reemplazamos el líquido y la cáscara para saber cuál es la pulpa en la segunda etapa. Entonces obtenemos que la pulpa es 460,68 de pulpa en la segunda etapa, kilogramos de pulpa en la segunda etapa. Después nos dice que pasa por un proceso de deshidratación, en la cual nos dice que tenemos que entra a una presión de 1000 kilopascales y nos da los datos de las concentraciones y las temperaturas de inicio, y nos da la temperatura final. Acá también nos da la cantidad de kilogramos que sale, la temperatura a la que sale, y nos dice que es que nos dan 0,9. Para la deshidratación de la pulpa, entonces tenemos que la pulpa teníamos 460,68, la concentración de la pulpa sería la 0,25, la pulpa deshidratada serían 30,8 kilogramos, la concentración de la pulpa deshidratada sería de 100 menos 90%, entonces 0,9% sería el 0,9, 250 kilopascales. F es igual a la pulpa más el volumen. El volumen dice que es igual a la pulpa menos la cáscara menos la pulpa. Entonces el volumen sería, la cáscara es 460, perdón, la pulpa nos dice que es la pulpa menos la pulpa deshidratada. Entonces la pulpa inicial serían 460,68 menos la pulpa deshidratada serían 30,8 igual a 429,88 kilogramos. La temperatura final serían 25 grados centígrados, la temperatura inicial 70 grados centígrados, la S serían 1000 kilopascales del vapor. Nos tendríamos que averiguar la TS, la SC. Tenemos TSC que son 20 grados, 70 grados centígrados, y el CP que es 1,88 kilojoules por kilogramos de grados centígrados. Este dato nos lo habían dado acá atrás, ¿se acuerdan? Acá. Tenemos que la temperatura, hallamos la temperatura de saturación. La temperatura una de 127,41 grados centígrados, la TS de 179,886 grados centígrados, a una presión de en kilopascales de 250 y a una presión de 1000 kilopascales. Dice calculas que tenemos que calcular la entalpía para balance de las masas. Entonces dice que debemos hallar el HS, que es la entalpía del vapor saturado que ingresa al equipo.
el HV, que es la entalpía del vapor saturado que sale del equipo a temperatura 1, y el HSC, que es la entalpía del vapor que sale del condensador a temperatura ATS. Entonces el HS es igual a 27,78,09 kilojoules por kilogramos. El HB es a 27,16, a 2716,82 kilojoules por kilogramo. Y el HSC es igual a 762,71 kilojoules por kilogramo. Dice que calcular el cálculo del HF y el HP. Entonces el HF es igual al CPF por TF y el HP es igual al CPP por el TP. El cálculo de la capacidad la capacidad calórica es igual a la capacidad calórica por la masa por el CE. Capacidad calórica por la masa por el calor específico. La capacidad calórica de la pulpa entonces decimos que para hallar el CPF tenemos 460, que es la pulpa final, la pulpa que hay entre la pulpa inicial y la pulpa final, que serían 460,68 por 3,8 kilojoules igual a 1750,58 kilojoules por grado centígrado. El CPP, que serían la pulpa deshidratada, por 3,8 kilojoules sobre kilogramo por grado centígrado igual a 117,04 kilojoules por grado centígrado. Y el CPV es igual a V por 188 kilojoules igual a 188 V por kilojoules sobre kilogramo por grado centígrado. El HF, que nos piden hallarlo acá, dice que es CPF por TF. Entonces tenemos que el CPF es 1750,58 por el PF por el TF, que serán 25 grados centígrados. Eso nos da 43.764,5 kilojoules por kilogramo. Y el HP es igual a 117,04 kilojoules por grado centígrado por el TP, que serían 70 grados centígrados. Entonces serían 117,04 por los 70 grados centígrados. Anulamos grados centígrados y nos queda en 8.192,8 kilojoules por kilogramo. Hallamos el vapor requerido, entonces decimos que P por HP más BV por HV menos F por HF sobre HS sobre menos HSC. Entonces tenemos que el P es 30,8 por el HP, que serían 8.192 más 4.300,76 kilogramos por 2.716,82 kilojoules sobre kilogramo menos 461,53 kilogramos por 43.846,15 kilogramos por kilojoule por kilogramo. Después de realizar la operación, obtuvimos que el vapor requerido para la deshidratación por día serían 9.335,09 kilogramos por día de vapor para deshidratar. Después dice que tenemos que hallar la evaporación de la melaza. Entonces, para la evaporación de la melaza nos dan los datos de ya obtuvimos los datos iniciales
y ya solamente realizar los cálculos. Entonces decimos que F es igual a 629,37 kilogramos, el XF, que serían los sólidos de la melaza, sería 0,12. La temperatura sería 15 grados centígrados a 143,3 kilopascales. Esta P es lo que nos toca averiguar. La XP es 0,72, F es la P más el volumen, Fx es igual a la PXP más BXV. Entonces decimos que F es igual a P por V. V tenemos que decir 1209,37 menos 104,895, y eso es el vapor saturado, que nos daría un total de 524,97 kilojoules. La concentración de sólidos en el vapor es de 0 y la fórmula requerida es Fx de F es igual a PXP. Esta concentración de sólidos en el vapor pues obviamente es 0. En el enunciado nos dice que es 0. Entonces despejamos P y obtenemos que P es igual a F de X, Fxf dividido en XP. Entonces al reemplazar los valores tenemos que 629,37 kilogramos por 0,12 igual a 0,72. Dividido en 0,72 nos da 107,895 kilogramos de melaza. Hasta ahí sería el primer ejercicio. El segundo problema nos dice que problema de balance de materia y energía con reacción química. Para el desarrollo de este punto, bueno, para este ejercicio de balance de materia y energía con reacción química, tenemos que un fermentador continuo es alimentado con una mezcla de glucosa y silasa con un sustrato de un microorganismo. Entonces pues dice que los consumo de ambos azúcares, perdón, con una mezcla de glucosa y silasa, dice que un fermentador continuo es alimentado con una mezcla de glucosa y silasa como sustrato. El microorganismo Staphylococcus consume ambos azúcares debido a que el fermentador no tiene buenos instrumentos de medida para determinar cuántos azúcares se están consumiendo. El operador ha realizado algunas medidas simples. Determinaron que en 1 hora 50 minutos un tanque de 20 litros se llena completamente con dióxido de carbono producido por la reacción a 33 grados centígrados y 1,02 atmósferas. El flujo de alimentación indica que el flujo de alimentación tiene una relación silasa-glucosa de 9 a 1 y dice que nos pregunta que determine cuánta azúcar es transformada en alcohol y CO2 por hora, asumiendo una conversión del 100%. Entonces, para saber, pues tenemos la silasa y tenemos la glucosa. Nos dan los datos de los dos, de glucosa y de la silasa. Entonces tenemos datos: la mezcla de silasa y glucosa alimenta al fermentador. La relación de flujo de alimentación que tiene la silasa con la glucosa es de 9 a 1. Tiempo es 1 hora y 50 minutos, que es lo mismo que decir 1,833 horas. El volumen que llenan es 20 litros de CO2.
La temperatura es de 32 grados centígrados más 273, que sería 305 Kelvin. Y la presión sería 1,02 atmósferas. Los gramos de glucosa que se transforman por hora y el por ciento de conversión es igual al 100%. Entonces quiere decir que no nos queda nada de glucosa. Dice que en la primera dice que tenemos 3 unidades de silasa que producen 5 unidades de etanol más 200 más 5 unidades de dióxido de carbono. Entonces, al realizarlas al realizar el balance con los pesos atómicos, vemos que es adecuado, que la cantidad que entra, si sumamos estos dos, entonces nos da exactamente igual. Y para la glucosa también entran 180 gramos y salen 180 gramos. Entonces tenemos que la presión por el volumen es igual a N por R, que es una constante, por T. Entonces P por V es igual a M por R por T sobre PM. Tenemos que P es 1,02 atmósferas por 20 litros, que es el volumen, por 44 gramos por mol de dióxido de carbono. Entonces 16 por 2 serían 36, ¿qué? 16 por 2, 32, más el peso atómico, que es 12, entonces serían 44 por mol, dividido en R, que es 0,082 litros por atmósfera por grados Kelvin por mol, por 305 grados Kelvin, que sería la temperatura que nos dieron inicialmente. Al realizar los cálculos nos obtenemos 35,88 gramos de dióxido de carbono y 35,88 gramos de dióxido de carbono por hora y 50, que es lo mismo que 1,83 por para saber cuánto gastamos, cuánto se produce en una hora. Entonces una hora es igual a 19 por 19.57 gramos de dióxido de carbono por hora. 19,57 gramos de dióxido de carbono por 180 gramos de glucosa dividido en 88 gramos de dióxido de carbono igual a 40.02 gramos de glucosa por hora. Entonces este sería el consumo de este tiempo, se demoraría, este sería el consumo por hora de glucosa por el microorganismo Staphylococcus. Creo que no sería más. Entonces, gracias y pues que estén muy bien.